Entonces, y humanistas también, debo decir que, entonces, los textos de hoy, de la unidad 7 y 8, humanismo y tercera ola, y cognitiva, para mí son muy buenas, excelentes, me encantan ambas. E incluso pudiendo hacer nexos entre ambas, porque lo que presentan los humanistas sobre modelo de psicología no es muy, muy, muy distinto de lo que algunos cognitivistas presentaron desde los comienzos de la definición de psicología como psicología cognitiva. Por ejemplo, Jerome Brunner, que les hablaba los otros días, es uno de los primeros que empiezan a postular cuestiones de psicología cognitiva, y él luego de muchos años, en los años 80 y 90, termina diciendo la psicología cognitiva perdió el rumbo. ¿Por qué perdió el rumbo? Porque se fueron hacia nuevamente el mecanicismo y la investigación vacía y el tratar de creer, no el tratar, el creer que van a entender a la mente humana en términos de procesos y cajitas y nexos que unen cajitas y sistemas de flujo de información. Y él dice, se perdió lo esencial, que era el sentido. La psicología cognitiva, no una psicología del sentido en la mente humana. Entonces, dice él, bueno, todo eso hay que recuperarlo. ¿Qué es lo que planteaban los humanistas? El sentido de la vida humana, la mente humana, viviendo en un mundo particular, con una particularidad. Somos tan especiales. Bueno, eso es lo que trataban en un inicio los cognitivistas. Claro que como el cognitivismo tiene una impronta fuertemente experimentalista y se puede experimentar ahora en términos cognitivistas sobre contenidos mentales, fue muy sencillo priorizar esa variante experimentalista, mecanicista, reduccionista. Y si bien el cognitivismo ha sido ultra fértil, mucho más fértil que el conductismo en términos de modelos de procesamiento de trabajo, de lo que es la vida cotidiana, de lo que son las patologías y los tratamientos, tiene ese problemita en algunas de sus variantes. Y otras, no, lo han ido rescatando. Cognitivismo también tiene mucho que ver con psicología sistémica, que vieron en las bolsas anteriores, y de hecho hasta hay muchos autores que se comparten, hay autores que hablan de psicología sistémica y cuando uno los lee dice esto es psicología cognitiva aplicada a sistemas. Y efectivamente, cuando uno habla con sistémicos, ellos reconocen que lo que uno habla como cognitivista es psicología sistémica, nada más que puesta en otros niveles de análisis. Es decir, que son modelos que se acercan bastante en algunas de sus concepciones, si bien la semántica nos distancia. Muy bien, ahora sí. Vamos a ordenar un poquito estos textos. No les hice un PowerPoint hoy porque la clase anterior había mucho concepto para bajar, había mucho detalle conceptual, sobre todo en las 5 conferencias de Freud y en los distintos postulados de los psicoanalistas, de los post-freudianos. Entonces, me parecía que hoy no iba a hacer falta. En la semana pasada tuvimos las clases y de consulta y ahí las dudas que habían salido y las preguntas eran relativamente sencillas. Entonces, vamos entonces a Humanismo Unidad 7, 3 textos. El primer texto, en los 3 textos, si se fijan, aparece Elio Carpintero. Bueno, el primer texto de Elio Carpintero, Mayor y Salvidea, Condiciones de surgimiento y desarrollo de la psicología humanista. Texto muy interesante porque plantea en un primer momento, perdón, hago una pausa, vuelvo a lo que siempre les digo. Si en esta clase, en este tipo de clases, ustedes preguntan, mejor, porque si no, uno por ahí se pierde en sus divagues y viene bien que ustedes hagan las preguntas y planteen las dudas. Vuelvo entonces. El texto presenta muy claramente las condiciones de inicio. En las condiciones de inicio, en términos de lo positivo y, digamos, las influencias directas, positivas y negativas, como dice Hilner en una parte del texto. ¿Por qué? Porque el humanismo surge primero como una estructura en sí misma,
que plantea cuestiones positivas a crear, cuestiones que, a las que hace falta volver, porque son el centro de la psicología en la concepción de esa época, y además negativas en términos de rechazo a postulados y a visiones diferentes, como son las otras dos grandes corrientes imperantes en Norteamérica en ese momento, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Conductismo y psicoanálisis. Sí, Yamil, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se lo digo ahora para empezar. A mí me costó marcar el contexto histórico. Si bien entendí la secuencia de los aportes que fueron evolucionando, pero no los pude como fechar, por así decirlo, como veníamos trabajando en los anteriores textos. Entonces, Ajá. como que eso fue la mayor dificultad que tuve a la hora de elaborar una de las preguntas que tenían que ver con el desarrollo del contexto sociohistórico. Quizás sí fue alguna dificultad a la hora de la lectura mía, que no lo identifiqué por ser las altas horas de la noche, pero esa fue mi mayor dificultad y quizás no sé si era algo mío o algo que ya del vamos lo estaba planteando mal en la búsqueda, sino que tenía que ver, como digo, esto, no tenía que ser algo fechado como un suceso, sino como la evolución de su pensamiento, ¿no? Eh, Francamente no termino de entender muy bien la pregunta. ¿Podría ser más clara? Hay una de las preguntas en la unidad 7 que hace referencia a que debemos nosotros elaborar el contexto sociohistórico. Sí, 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 Entonces sí. lo que yo esperaba quizás era decir, bueno, en tal fecha ocurre tal cosa, en tal fecha ocurre tal cosa, y Ah, es algo que me costó no, claro, no. fecharlo, Está bien, ahora entendí. pero sí encontré mucha evolución del pensamiento respecto a lo que se venía trabajando como teoría general. Quizás Bien. la pregunta viene si era una dificultad mía o el texto estaba planteado de esa manera. Pongámoslo como que hubo una dificultad en la comprensión. Eh, ¿Por qué? Porque Bien, ni una ni otra. A ver, si se pregunta contexto sociohistórico, cultural, etcétera, no se está pidiendo una cronología. Entonces, cuando se pide una línea de tiempo, por ejemplo, o una cronología de sucesos, sí, ahí uno lo pone fecha por fecha, año por año y hace ese rastreo, pero no era lo que se pedía porque no es lo interesante en esa pregunta. Tampoco se está pidiendo las condiciones internas teórico, la estructura interna teórica de la disciplina de la subárea, por ejemplo, humanista. No, se está pidiendo el contexto sociohistórico macro que influye de alguna manera en las condiciones de producción de un cierto tipo de conocimiento. Entonces, eh, ¿entiende? ¿Me explico, Yamila? O sea, no es el relato cronológico. Eso sí, está muy perfecto. bien que lo tengan y está muy bien que lo amplíen. Por ejemplo, si yo estoy diciendo año 61, bueno, ¿qué pasó en el 61? ¿Por qué estaba todo el mundo en la calle protestando y en cuestiones pacifistas? ¿Qué pasó? O si digo, no sé, en el 46, bueno, ¿qué había en el 48? ¿Qué había pasado en el 45? Y está muy bien que lo amplíen. Y no confundir contexto con el contenido de la cuestión del corpus teórico de una disciplina. Perfecto. Entonces, lo que se esperaba es lo que vamos a hablar en 2 minutos más. Bien, estábamos diciendo, ese texto es en un primer momento interesante porque nos plantea Maslow con una defensa fuerte de que hace falta al psicoanálisis y al conductismo tomarlos como con sus partes positivas, que las tendrán, y agregarles todo lo que la psicología humanista provee, que es una nueva visión del estudio de lo humano. Vamos a hacer algún punteo por ahí dentro de unos minutos. Y a la vez, muchos de los humanistas diciendo, nos plantamos como humanistas rechazando postulados de ambas corrientes, los conductistas y los psicoanalistas. A ver, vamos en sentido positivo. ¿Qué es lo que, además del rechazo del reduccionismo, el mecanicismo y el determinismo, hay en el humanismo? Es lo positivo, la afirmación de características y valores humanos que no han sido tomados en cuenta en ninguna de las dos otras grandes corrientes.
Cuestiones como el libre albedrío, las capacidades de decisión de los humanos, la creatividad humana, eh, cuestiones como cómo es que nadie en el conductismo es capaz de ver intencionalidades, significados y sentidos de la vida, o cómo la experiencia en un cierto contexto nos determina, no nos determina, nos hace trabajar de cierta manera. Las otras corrientes, cómo es que no postulaban en cuanto a, fíjense lo humano, los humanos, lo fantástico, maravillosos que somos, lo que tenemos de tan especial, que nos hace hacer civilizaciones extraordinarias, con una creatividad increíble, con unas capacidades tecnológicas, artísticas, creativas, humanas en el sentido profundo. Potencialidades que tenemos y que no son sencillas de estudiar y que al no ser sencillas de estudiar han sido dejadas de lado, por ejemplo, por el conductismo. Claro, el conductismo en su planteo radical y en sus planteos posteriores se queda con la conducta observable, con la conducta abierta, con lo objetivo. ¿Cómo podríamos estudiar desde esos paradigmas cuestiones como la espontaneidad o el humor? ¿Se podrá? Y desde el conductismo es difícil. O y a la vez, desde el psicoanálisis, con todo el planteamiento acerca de la dinámica humana mental con respecto a consciente, preconsciente, subconsciente, yo, ello, super yo y distintas otras categorías que se fueron armando con los post-freudianos, estudiar cuestiones positivas como la trascendencia del yo, la autonomía, la responsabilidad como algo positivo, sano, con una visión optimista de la mente humana y la civilización humana. A la vez, rechazo por la cuestión reduccionista y el interés por volver al estudio de la conciencia, el humano como capaz de conciencia y como los contenidos de esa conciencia, las vivencias subjetivas, la experiencia humana, son lo más interesante, lo atendible en esto. Eh, entonces, además, los planteamientos de las otras dos grandes corrientes son vistas como, mm, sobre todo el conductismo, preguntas poco relevantes para la vida humana. Los conductistas dirán, no, es muy relevante lo que estamos hablando, es muy relevante porque nosotros estamos sacando leyes del aprendizaje que van a terminar impactando en muchos ámbitos de la vida, incluyendo, por ejemplo, cuestiones como lenguaje, comunicación humana, cuestiones de conformación de un grupo humano, un estado, etcétera. Sí, pero las preguntas acerca de lo esencial humano no estaban. Solo hay reglas acerca de más o menos cómo podríamos condicionar y controlar conductas humanas y no hay mucho más. Entonces, eh, está este doble juego de tomamos del conductismo y tomamos del psicoanálisis cuestiones como su objetividad, su interés por el avance en entender ciertas leyes, el avance en cuanto a los conocimientos de la patología, pero nos está faltando lo esencial. ¿Mm? El, el hombre no es una sumatoria de conductas, no es una sumatoria de partes. Eh, el hombre es un conjunto completo, entero, tiene una esencia con significado y con sentido. Y la conciencia de ese humano es lo que hay que estudiar en términos de psicología. Profe, ¿le puedo Fíjense hacer una como que, pregunta? sí, una frasecita más. Por ejemplo, el libre albedrío, la capacidad que tenemos para elegir. ¿Qué dirían los conductistas? No, no hay libre albedrío. Lo que hay es condicionamientos, hay refuerzos, hay condiciones externas que impactan en lo interno. ¿Qué diría el psicoanálisis? Sí, albedrío, tu Edipo, nada de albedrío. Uno es lo que leyó, lo que el inconsciente o lo que el constructo teórico me permita. Ahora sí, perdón. Sí, yo le quería preguntar, profe, que hay una pregunta donde decía cuáles eran los aportes que recibía
el humanismo de otras escuelas. Sí. ¿Solamente está hablando de el conductismo y el psicoanálisis o de alguna otra escuela más? No, no. Sobre el final del texto, este primer texto y en el tercer texto también de esta bolilla, van a encontrar ustedes muchas otras influencias. Incluso, por ejemplo, el segundo texto de fenomenología es una de las influencias de la fenomenología como una corriente filosófica, pero también psicológica, que es tomada por otras escuelas, por la Gestalt. Gestalt que también influye sobre el humanismo. Hay también influencias. Creo que es conveniente también, cuando se toma el psicoanálisis, detallar algunos psicoanalistas, por ejemplo, Adler, Karen Horney, Fromm, etcétera, y algunos de ellos entonces porque tienen aspectos especiales, pero no es solo esas dos. Ahí dice alguien en el chat, el existencialismo, correcto, la Gestalt, ya lo habíamos dicho, muy bien, ¿sí? Entonces, no es solo eh, estas dos corrientes. Fenomenología y existencialismo están en la base, pero muchas otras corrientes, porque los humanistas tienen una cuestión muy abarcativa, muy abierta. ¿Sí se entiende? Fíjense además que hay algunos de los que son postulados como humanistas, Kelly, cuyos desarrollos se ve claramente que han sido influidos, por lo menos en el aspecto semántico y en su manera de entender la mente humana, por los cognitivistas. Su manera de exponer, sus intereses, y lo que termina planteando es cognitivismo humanista, desde mi punto de vista. ¿Sí? Ese nombre no lo van a encontrar en ningún lado, excepto en esta clase. Bien. Ahora, algo más que quería decirles. El Zeitgeist. Este primer texto habla de el espíritu de la época. Zeitgeist. Entonces, ¿qué podríamos decir de el espíritu de ese momento, el espíritu de la época? ¿Qué es lo que tenían de particular estas personas? Que, bueno, cuestionaban mucho el modo que se estaba dando, digamos, de trato a las personas con una mirada muy mecanicista, muy marcada de todos estos años que venía del conductismo. Se le cuestionaba a la psicología también esa mirada. Después, bueno, después de las dos grandes guerras, fuertes críticas, digamos, y cuestionamientos, y que se quería volver a esta cuestión más de libertad, a esta cuestión más existencial, a una mirada más filosófica, y cómo el humanismo termina dando como una respuesta más como un movimiento filosófico y sociocultural frente a esta sociedad que cuestionaba los valores tradicionales y que quería otros nuevos horizontes que tuvieran más que ver con la autorrealización. Bien, solo un detalle. Cuando hablamos del espíritu de la época, el Zeitgeist, eso que escriben con Z-E-I-T-G-E-I-S-T, Zeitgeist, no lo refieren, no lo subsuman a las condiciones internas de la disciplina. Es decir, el Zeitgeist tiene que ver con las condiciones macro y meso de esta sociedad. Entonces, en esas condiciones macro sí se critica, por ejemplo, en la sociedad occidental, el materialismo, el mecanicismo, la cuestión de la producción en serie, la adaptación del humano a la producción de una manera industrial, etcétera. Es decir, la persona individual vista como un engranaje más en algo mucho mayor y por lo tanto inimportante, iba a decir, qué mal, poco importante como persona. Más importante es su conducta en tanto que miembro útil de la sociedad, etcétera. Entonces,
¿Hay lugar para la espontaneidad, para la libertad, para el libre albedrío, para...? No, es bastante... Si ustedes ven películas críticas que refieren a esa época, van a ver cómo, lo mismo que ahora, pero un poco más marcado, la manera de vivir era muy clara, era una. La familia típica era una. Los valores que había que transmitir eran muy claros. Sobre todo en ese contexto norteamericano, que en otras partes del mundo no era tan marcado, pero la clase media, la clase burguesa americana era como muy, muy predecible. Y la salida de eso, la salida de esos valores, de esas costumbres y demás, era algo bastante mal visto. Entonces, hay un hartazgo de eso, hay una rebelión contra eso como cuestión macrocultural. Entonces, el zeitgeist tiene que ver con el malestar y el abandono por parte de la juventud y los intelectuales de ese materialismo occidental, occidental en términos generales, ¿sí? Entonces, es cierto lo que dice Pilar, 2 guerras mundiales, hay un auge económico industrializado, un bienestar en general en lo económico, pero en la organización social, una cierta represión. Por lo tanto, aparece esto como un destape, como una cuestión no solo en psicología, sino en múltiples ámbitos de la cultura. El movimiento hippie, el flower power, el sexo, droga, rock and roll y las drogas psicodélicas, todas como ¿Cómo no vivieron en esa época? Caramba. Bueno, se entiende, el zeitgeist como más que la disciplina. ¿Sí, Pilar? Bien. Siempre me cambias el nombre, profe. ¿Cómo? Que siempre me cambias el nombre. Ay, Pilar, Rosario, Pilar, perdón. Bueno, son 2 virgencitas. Vamos entonces al segundo texto. Ese sí es un texto más difícil. Ese es un texto más denso. ¿Cómo les fue con el texto de fenomenología? Seguramente ahí hay más preguntas. Las explicamos el viernes en las clases, pero sí tiene la densidad porque está hablando en términos filosóficos y hace un traspaso hacia la fenomenología psicológica. Sin embargo, hace falta comprender autores previos como Husserl, Brentano, Stumpf, que no siempre son los más sencillos, pero lo intentamos entender desde un punto de vista contextual en psicología. La fenomenología, como dijimos del texto anterior, es uno de los pilares, el existencialismo y la fenomenología. ¿De qué se trata la fenomenología? ¿Qué es la fenomenología? ¿Quién lo entendió a partir de lo que vimos los viernes? El viernes. ¿Puedo hablar? Sí, Rosario, Pilar. Bueno, bueno, la fenomenología es el estudio filosófico de cómo el mundo se manifiesta en la conciencia. Es una corriente filosófica muy importante, o la más importante del siglo XX, y bueno, el representante Husserl, que se va a preocupar o va a estudiar la intencionalidad, las esencias, la conciencia, y todo el desarrollo que hace dentro de esta corriente filosófica tiene conexión con problemas de la psicología y toma a la intencionalidad como el elemento más importante de la subjetividad. Y le va a interesar también la ciencia de las esencias. Sí, porque de lo que se trata es, como bien decía Pilar Rosario, es una corriente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tiene, por supuesto, antecedentes muy claros, incluso hay cuestiones fenomenológicas muy antiguas. De hecho, el estudio del noumenos y el fenómenos es de la antigua Grecia. Sin embargo, esto es una reedición que tiene varias variantes,
tiene una variante filosófica. El existencialismo como corriente filosófica tiene variantes en cuanto a disciplina psicológica, y entonces su influencia, la fenomenología en la psicología es muy importante. Por ejemplo, en la Gestalt también la hemos visto. Esto de las esencias, la existencia y demás. Hay un concepto ahí que es el epogé. Está escrito con KH, pero es el epogé. Epogé, en términos de poner entre paréntesis, suspender, etc., los juicios acerca de la realidad. Si ustedes se acuerdan o tienen noción de Descartes en los comienzos de sus reflexiones filosóficas, dice, bueno, no puedo creer en nada porque mis sentidos me han engañado tantas veces. ¿Cómo podría yo saber que hay algo afuera de mí y que no es simplemente un engaño de algún demonio o mi mente o lo que fuere? No sé si hay algo afuera, dudo de todo, excepto de que estoy dudando. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. Y de ahí parte la construcción de todo el mundo cartesiano. Esto no es lo mismo. No es lo mismo ¿en qué sentido? En que no se duda de la existencia de lo exterior. Hay un exterior, hay una realidad, y el conocimiento normal es el conocimiento natural. Veo algo y veo la cosa. ¿Y qué es lo que importa? Estudiar la cosa, estudiar el mate, ¿sí? La fenomenología lo que dice es, no estudie el mate, estudie la representación del mate. Lo que mi mente hace con eso externo no es lo externo, ¿sí? Entonces, hay una serie de capas intermedias donde yo voy conociendo la cosa, pero el acceso a la cosa me es en cierto momento vedado. Porque no sé si estoy alucinando o tengo ilusiones o realmente tengo una copia fiel del no sé. Entonces lo pongo entre paréntesis. Pero sí es muy interesante lo que la mente hace con respecto, es decir, las representaciones mentales, el contenido mental, el acto mental. De eso se trata el estudio de tipo fenomenológico. Entonces, por ejemplo, no me importa, un ejemplo que ponen en la Gestalt, no me importa el tono, el timbre, el ritmo que le pongan a una melodía, la sigo reconociendo. ¿Por qué? Porque no está en la cosa es distinta, no es la quinta de Beethoven con violines y lo que fuera, instrumentos que haya ahí dentro. Es simplemente una percepción mía que de alguna manera toma elementos del exterior, pero mi representación mental es la quinta de Beethoven, aunque la toquen con silbato y desafinado, ¿sí? Entonces, no importa el exterior, importa lo que yo represento, el cómo yo creo esta imagen, como yo, a partir de cuestiones subjetivas como las que hablaba Rosario recién, voy creando actos mentales. Esto nos da pie, entonces, a que la Gestalt lo tome, a que la Gestalt antigua y la Gestalt moderna los tomen, y a que el humanismo también lo tome. Porque el humanismo sí toma una cuestión objetivista, ¿sí? O por lo menos en su intención. Entonces, la fenomenología, tiene un escrito largo, sin embargo, el concepto sería centralmente esto. ¿Se entiende? La psicología entonces es vista como una ciencia de hechos, de realidades, y entonces necesitamos una fenomenología, pero una fenomenología que haga una ciencia no de hechos, sino de esencias. Nuevamente, yo capto la esencia de la quinta de Beethoven, no lo que termina impactando en mis oídos. ¿Sí? Profe, Sí, adelante. buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Me conecté un poquito tarde hoy día porque, bueno, estuve algo engripada desde el día viernes y Sí, me espero que esté levanté bien. re temprano, fui al médico y, bueno, me dijeron, quédate un rato en cama para que transpires y demás porque eres resfrío.
como estamos todos con este tema del COVID, pensé que Sí, no, sí. pero está resfriada y bueno. Y no tuve una buena noche, así que estuve haciendo guías y demás hasta las 4 de la mañana y bueno, por eso me justifico por el tema de mi tardanza. Pero No hay ningún problema. al respecto de la fenomenología, serían las distintas formas de percibir, o sea, serían la percepción en distintas formas o en distintas perspectivas, porque tu manera de percibir obviamente no va a ser la misma que la mía. Sería, o sea, está muy claro que va por ahí, ¿verdad? La percepción suya y la percepción mía necesariamente son diferentes. Sin embargo, los dos percibimos lo mismo. Por ejemplo, los dos percibimos un mate. A pesar de que usted lo vive de una forma, yo lo veo de otra. Yo lo vivo de una manera con gusto, sonido y todo, y usted solamente tiene una imagen y hasta calorcito le he podido tener. Entonces, mi percepción del objeto es diferente a la suya. Sin embargo, esencialmente los dos estamos percibiendo lo mismo. Lo mismo que yo tengo este mate y dentro de un rato no va a ser la misma percepción, porque el mate va a estar más frío, más lavado, etc. Sin embargo, la percepción esencial es el mate. Entonces, este tipo de cuestiones de construcción del conocimiento natural es algo interesante estudiar en términos de despeguémonos del hecho y veamos cómo nosotros tenemos un fenómeno. ¿Sí? Conocemos Bien. fenómenos. Claro, sí, perfecto. Sí, te preguntaba porque había armado la definición, por ahí hay una pregunta que básicamente es que hagamos un pequeño texto o una referencia de lo que era para nosotros la fenomenología. Y bueno, y lo había elaborado por ahí muy brevemente y está muy, muy claro, así que por eso quería quitarme la duda. Bien, genial. Gracias. Perfecto. Ahora, el tercer texto, voy a ir un poquito más rápido. El tercer texto, Los modelos humanistas, también es un texto, a mi manera de ver, muy sencillo. Es bastante claro los aportes de Gordon Allport, los aportes de George Kelly, Carl Rogers y Abraham Maslow. Lo que tiene de lindo este texto es que va haciendo pivotar a todos los autores en algunos conceptos fundamentales como, por ejemplo, el aprendizaje, la motivación, las cogniciones y la personalidad. De la comparación de todos, lo que vemos es... Una cosa con respecto a lo que hablaba, ya no me acuerdo quién, Yamila, sí, Yamila. Fíjense, lean este texto y lean el primer texto. En este texto van a encontrar cuestiones de temporalidad diferentes a lo que uno captaría del primer texto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las construcciones teóricas de Gordon Allport son muy anteriores a lo que se presenta como contexto de aparición de la psicología humanista en los años 60. Allport está trabajando de mucho tiempo antes. Entonces, hay una continuidad en estas construcciones teóricas que en los años 60 terminan presentándose como una creación nueva, pero son bastante previas. Entonces, tenemos a Gordon Allport, bueno, sus trabajos sobre personalidad son sumamente interesantes y profundos. Maslow, al que ya han estudiado ustedes en el ciclo de nivelación a partir de su estudio de las motivaciones humanas, en esta cuestión de la piramidalidad y el predominio relativo de estas jerarquías de motivaciones, desde lo básico hasta la autorrealización, ampliada por otros autores luego. Los aportes de Rogers sobre todo con una transformación muy interesante en lo que es la terapia centrada en el cliente, sus propuestas en cuanto a psicoterapia son revolucionarias, por ejemplo, para lo que se hacía de psicoanálisis, como lo más extendido en ese momento. Ya no es paciente, es cliente, hay una aceptación positiva incondicional, hay una empatía hacia lo que la persona es y trae, y hay autenticidad. Y transforma bastante lo que es el dispositivo. Y George Kelly, sumamente interesante,
por sus conexiones con respecto a la psicología cognitiva. Bien, entonces, vamos con cognitiva, si les parece, a menos que haya alguna otra pregunta de esta unidad. Vamos con el hermoso texto de la profesora Cecilia Ferrero y un par más. Ceci. De relleno. Sí, sí, había un par más ahí, pero Ceci. Está en Italia, total no nos escucha. Pero va a haber la grabación seguramente. Bueno, el texto de la profesora Ferrero y un par más es un texto sumamente interesante, es largo y es interesante en términos de lo que hablamos el viernes y hace un rato también. Hace un interjuego con respecto a lo que se ha visto en la unidad 2, que es historiografía. Entonces, nos va presentando los momentos de inicio que se relatan como la revolución cognitiva, relativizándolos con ciertos autores como Liggett y poniéndolos en tensión con otros autores como Gardner, en términos de una historiografía de tipo acrítica, de tipo buscar los héroes y buscar los contextos adversos contra los cuales nos rebelamos, y hay una cuestión como épica. Y Liggett que dice, bueno, sí, todo muy bien, pero no hubo tal revolución en términos de que no había condiciones para que hubiera una revolución, y hay más bien una continuidad, y hay una cuestión, por lo tanto, de construcción de una historia que no es del todo lo que sucede. Usted, profe Ferrero, vaya desburrándonos en cualquier momento, ¿sí? Entonces, revolución o no revolución. Si uno toma un esquema de análisis de la historia de la ciencia como Kuhn, efectivamente no hay condiciones para una revolución científica. ¿Por qué? Y porque para que haya una revolución científica, en términos de Kuhn, debe haber un paradigma que empieza a tener unas ciertas condiciones de crisis que se van acentuando, y entonces de repente hay un cambio en el paradigma de una disciplina. Pero la psicología, ustedes también lo vienen viendo desde el ciclo de nivelación, aún hoy estamos en la duda si es una disciplina paradigmática, preparadigmática, multiparadigmática, etcétera, digmática. Y en términos de este texto, lo que se plantea es el conductismo, que es lo fundamental sobre lo que la psicología cognitiva va a instalarse en contra de, pero tomando cosas de, no era un paradigma. ¿Por qué? Porque era una cuestión esencialmente norteamericana y no había llegado a permear absolutamente como para considerarlo el paradigma de la ciencia psicológica. Yo ahí no coincido tanto con respecto a la circunscripción geográfica. El conductismo sí había tenido grandes influencias. Por ejemplo, el contexto hispano en España, el conductismo había entrado fuertemente. Y de hecho, hay autores españoles que dicen, bueno, en los años 80 todos éramos conductistas. Todos eran conductistas. Y de repente se acostaron conductistas una noche y a la mañana siguiente se levantaron y eran todos cognitivistas. Entonces, sí, había entrado fuertemente. Y cuando uno lee, por ejemplo, los manuales españoles, y cuando lee los planes de formación en psicología de España, estaban fuertemente permeados por conductismo, y de repente, años 80-90, todo es cognitiva. Eso es muy claro de ver en los textos, como de repente hablaban en una parte, en un capitulito, todo era conductismo. Y en un capítulo, una parte, decían, bueno, y hay algo que es lo cognitivo, y 3 o 4 ideas, y de repente, de un año para el otro, es todo cognitivismo. Ese pequeño capítulo de repente era cognitiva. Entonces sí hay cambios, y en algunos contextos sí había permeado el conductismo bastante. Pero es cierto que no era el único paradigma, y que en el resto del mundo, en Europa, en otros contextos no hispanos, no era lo mayormente reconocido como fundamental de la psicología. No había entonces un paradigma, no hay paradigma, por lo tanto no hay posibilidades de que este paradigma entre en crisis y que
esta ciencia normal entra en crisis y hay una revolución. Además, hay una continuidad, es decir, hay elementos que desde antes se estudiaron, que siempre se estudiaron, y si bien hay algunos cambios, conceptos fundamentales se siguen manteniendo, con lo cual es difícil decir hay una revolución, sino más bien una contrarrevolución. En términos de, se plantea en ese momento en el texto, el conductismo significó un cambio y esto es una vuelta a lo anterior. Esa es una forma de verlo. Y otra es la continuidad. Hubo una psicología que en algún contexto llegó a ser influida por el conductismo, sin embargo hay un continuismo en concepciones. Entonces se diferencia la postura oficial, el relato oficial de la psicología cognitiva con otras posiciones con respecto a lo sucedido en esos inicios. Ahora, sí. Profe, entonces, ¿pero qué lo tomamos? ¿Como que es una forma renovada del conductismo con una nueva tecnología? No podría ser una... qué pregunta interesante. ¿Cómo lo tomamos? Tómelo críticamente. Entonces, no tome una definición, mucho menos la que yo le vaya a dar. Es para que usted lo vaya reflexionando. En la psicología cognitiva retoma elementos que la psicología siempre se preguntó. Por ejemplo, motivación, por ejemplo, memoria, atención, percepción, un montón de elementos sumamente interesantes que ya están, incluso cuando ustedes leen Wundt, funcionalista, principio del siglo XX, que tiene su escrito Fundamentos de la Psicología, es como si dijeran, yo estudio geología, y hay un libro que dice Fundamentos de la Geología, y tienen que leerlo, sí, tienen que leerlo. Lean a James, y en James ya hay un desarrollo muy claro de lo que luego van a ser los postulados cognitivistas, estudiando todos los elementos que los cognitivistas luego estudian. Pero claro, James lo estudió de una cierta manera, el conductismo va a proveer una perspectiva objetivista y con la demostración de que se puede estudiar de manera objetiva en laboratorio muchas de estas cuestiones, y hay sobre todo los valores de ciencia objetiva. Entonces, no es un conductismo mejorado, tampoco es un contraconductismo, es desde mi perspectiva, una corriente que viene desde los comienzos de la psicología como disciplina y mucho antes, porque, por ejemplo, contenidos de la psicología cognitiva, disculpen que estoy un poco divagante, contenidos de la psicología cognitiva como memoria. Memoria es un caballito de batalla en la psicología cognitiva, cualquiera de sus variantes. Y memoria, los contenidos que termina experimentando la psicología cognitiva, es algo que se puede arrastrar hasta Aristóteles. Entonces, hay cuestiones que vienen desde los comienzos del conocimiento humano y ahora la psicología cognitiva aporta nuevas cosas. ¿Qué aporta? Entonces, una manera de estudiar lo nuevo, una visión objetiva de estas cuestiones, capacidad de experimentación y metáforas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas metáforas? A lo largo de la historia de las ciencias, siempre cuando algo no es muy claro, nos hemos manejado con metáforas. Una metáfora en términos de, hay elementos que yo conozco cómo funcionan y hay elementos que no sé cómo funcionan. Entonces lo que hago es tomar la imagen de los que sé cómo funcionan y decir, esto debe más o menos ser lo mismo. Por lo tanto, por ejemplo, tomar la metáfora cibernética. No es que los cognitivistas sean tan mensos que piensen que la mente es cibernética. No es que sean tan sonsos que crean que la mente funciona como un cañón de antiaéreo que tiene que autocorregirse y apuntar bien. No, eso es una visión reduccionista que cualquier chico de primaria te dice, pero mi mente no funciona. Y claro que no. Es solamente una metáfora que intenta guiar un estudio
a partir de conocer cómo funcionan ciertos elementos. Entonces se dice, bueno, fíjense qué interesante, la mente funciona de acuerdo a feedbacks. Entonces hay motivación, hay acción, hay proyección, y luego hay una retroalimentación que me autocorrige. Términos interesantes de la metáfora cibernética. Pero, contexto años mitad del siglo XX, comienza a aparecer la informática, la cuestión de las computadoras, y eso provee una metáfora absolutamente nueva y mucho más rica. Entonces, se toma la metáfora de la computadora como algo, como una muy buena simulación de lo que le pasa a una mente. Porque una computadora tiene energía que la activa, tiene sistema de canales de ingreso, tiene procesos de información internos, tiene memorias, tiene outputs en una impresora, comunicándose con otra computadora, y ahora, nada, hasta te hacen de comer. Pero no es que tampoco los cognitivistas sean tan mensos como para creer que la mente es una computadora. No, se toman metáforas porque hasta ahora es lo que mejor cierra. Y de hecho, cuando le cambian la manera de funcionar las computadoras y empiezan a trabajar con otros paradigmas, cambia la perspectiva porque cambia la metáfora. Por ejemplo, estamos ahora hablando de computadoras cuánticas. ¡Ay, la mente cuántica! Que no es de esa tontera de tercera, de New Age, de lo cuántico, que quién sabe qué quiere decir. Entonces yo justifico la biodecodificación por algo cuántico. Nada, no la huevada, perdón, no la tontera, no la banalización, sino interesante saber cómo funcionan estas metáforas nuevas de lo computadoril. ¿Sí? Entonces, lo que hay es una continuidad que no puede ser vista en términos de revolución, porque en este texto se plantea no hay un paradigma, no hay revolución, no hay caída de un paradigma, y además hay muchos elementos continuos. Hasta ahí cierra una idea, ¿verdad? Estuvo muy disperso, Ceci. No. Yo solo quería sumar dos cosas, pero de historias de la psicología, no, como para que ellos puedan diferenciar, porque el texto tiene como unos vaivenes y retoma conceptos de la unidad 2 que creo que yo mencioné así como bastante rápido, pero para que ustedes puedan tener en cuenta historia celebratoria e historia crítica, y en el texto va a retomar conceptos de historia interna y de historia externa. Para que ustedes lo puedan pensar, la historia interna hace referencia similar a algo que se plantea en lo que es una historia celebratoria, es decir, aquella historia contada por aquellas personas desde el terreno, desde el campo disciplinar, va a decir el texto. En cambio, la historia crítica retoma en la perspectiva de Danziger, que estuvimos viendo en la unidad 2, cuando hablamos de la historia social del conocimiento y de cómo un historiador externo, viendo este conocimiento desde un lado de afuera, puede reconstruir esto teniendo en cuenta evitar caer en la geografía de grandes hombres, evitar caer en cuestiones que nos lleven a, en un lado habla como del misticismo o de cuestiones épicas, sino tratar de ser objetivos ante cada cuestión que se va relatando. Solo eso. Genial, gracias. Excelente. Menos mal que lo explicaste vos, porque hacer esa síntesis a mí a veces no me sale. Sé que no te Bien. gusta la historia. Ay, y acá estoy, Escuelas, Corrientes y Sistemas. Muy bien. Sigamos, avancemos un poco más. Luego de esta discusión sobre revoluciones, etcétera, ¿puedo meterle un bocadillo más? Y ya me voy de este tema. Fíjense si uno tomara otra concepción de revolución. Hagamos una metáfora diferente. No tomemos a Kuhn, porque digo, Kuhn me aburre, o no me cierra, o hay cosas que quiero otra cosa. Hace un tiempo leía a un autor que planteaba revoluciones en términos de Kuhn, sí, pero fíjense que hay distintos tipos de revoluciones. Hagamos una analogía con revoluciones de tipos sociales. ¿Y para qué me sirve eso? Y porque hay revoluciones, por ejemplo, como la Revolución Francesa, sabiendo que no es posible traspasar así desde la historia de los países a la historia de la ciencia, pero hagamos analogías y metáforas.
Revolución Francesa, ¿qué significaría? Significaría que hay ciertos elementos del pasado donde llega un momento donde esos elementos se pierden y nunca más se retoman. Por ejemplo, un rey. Antes, fantástico, había, luego revolución, le cortan la cabeza y nunca más en Francia hubo un rey. Eso en términos científicos sería tener conceptos científicos que en determinado momento caen y nunca más se toman. ¿Es eso lo que pasó en psicología cognitiva? No, definitivamente no. Pero hay otras. Por ejemplo, está la Revolución Americana. La Revolución Americana, con respecto a Inglaterra, al imperio. Y entonces, ¿esa qué significaba? Significaba que simplemente hay ciertos elementos que se desprenden de una madre patria, madre ciencia, madre filosofía. Sin embargo, siguen manteniendo contenidos y formas de procesos de trabajo similares. De hecho, la sociedad inglesa, la sociedad americana eran la misma sociedad, solo que se había desprendido. Entonces, ¿entendemos eso como psicología cognitiva? No, no era eso tampoco. Eso lo podemos entender, por ejemplo, los inicios de la psicología desprendiéndose de la filosofía. Nos fuimos, sin embargo, conservamos contenidos, metodologías, intereses y hasta personas. Pero hay otros tipos de revoluciones, por ejemplo, donde hay las revoluciones americanas, nosotros, donde nos separamos de una madre patria, sin embargo, hubo caída de ciertos elementos, pero mantenimiento de otros. Siguieron existiendo configuraciones regionales similares, configuraciones en cuanto a estructura política similares, centralidades, etcétera. Sin embargo, ya nos habíamos desprendido. Entonces, es una relativa revolución, pero es una revolución. Y así uno puede ir diciendo, bueno, la revolución de Octubre Rojo y etcétera. Entonces, revolución no es siempre lo mismo. Revolución no es un concepto unívoco. Revolución, hay muchas formas de revolucionarse. Cayendo algunos elementos, cayendo todos los elementos, retomando elementos previos o no. Cierro el paréntesis, disculpen por haber metido una discusión que no estaba en el texto, y ahora vamos con lo que sigue en el texto, que es los antecedentes. Entonces, en los antecedentes de la psicología cognitiva van a encontrar ustedes una serie de nombres sumamente interesantes en cuanto a sus desarrollos. Ahí se dice, en esa parte del texto, fíjense antes de lo que está dicho como el momento de inicio de la psicología cognitiva. Es decir, antes de los 50, primera mitad del siglo XX y bastante antes, inicios del siglo XX incluso, ya hay contenidos que la psicología cognitiva va a tomar. Hay autores que estaban trabajando. Por ejemplo, se plantea el Piaget, se plantean los trabajos de Tolman, que es un conductista, pero sin embargo, años 30, que ustedes ya vieron en conductismo. Y Chomsky, que si bien actúa fuertemente en los años 50, previamente también tenía sus desarrollos, etc. Brunner, el New Look. Entonces, yo lo que les había planteado el viernes es, en esta parte del texto y en la primera parte del texto siguiente, tómense el trabajo de ir afuera del texto. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos autores que no se entiende de qué hablan si uno no lee mínimamente qué hicieron. Por ejemplo, vamos a Bartlett, por ejemplo, Bartlett o Chomsky o Broadbent o cualquiera de ellos. ¿De qué hablaban? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando habla el mágico número 7 más menos 2? ¿Qué significa que Chomsky diga hay una lingüística diferente a lo que se planteó en la lingüística tradicional? Hay el conocimiento de las competencias lingüísticas de los hablantes. Eso, entonces, lo que encontramos en todos estos autores previo al estallido de lo que se denomina la revolución cognitiva, es que hay un estudio de lo cognitivo, aunque con otro nombre. Tomemos, por ejemplo, lo que hace Tolman. Tolman, un conductista, nacido, bueno, nacido, criado y mamando conductismo americano. Sin embargo, Tolman observa que no todo es como el conductismo dice. Por ejemplo, si uno toma
una rata en un laboratorio y la pone en un laberinto, dice la rata, el conductismo aprenderá de acuerdo a si hay refuerzo o no refuerzo. Skinner, si yo refuerzo una rata, aprenderá a desarrollar ciertas conductas a partir de la contingencia que yo le planteé a esa conducta. Sin embargo, Tolman dice, veamos, pongamos una rata en un laberinto. La pongamos ya bien satisfecha, gordita, de alimento, bien hidratadita con su agua. La tipa no necesita nada, no necesita refuerzos. Y sin embargo, en cierto lugar del laberinto, yo le voy a poner comidita y en otro lugar del laberinto le pondré agüita. Pero la tipa no lo va a buscar porque está llena, como ustedes anoche después de su cena. No necesitaban más comida y entonces deambulaban por su casa, miraban la heladera, pero no necesitaban la comida. Y al mediodía estaban después del asado y caminaban por la casa de su amigo, miraban la casa, pero no se veían reforzados por más comida, no la necesitaban. Y la rata hacía lo mismo, iba y venía. Las ratas. Entonces, las ratas que no fueron reforzadas, ¿aprendieron? El conductismo radical diría, no hay aprendizaje porque no hay condiciones de aparejamiento de estímulo-estímulo, ni estímulo-respuesta, ni respuesta-contingencia, no hubo nada de eso, solamente una rata caminando en un laberinto. Y Tolman dice, ahora vamos a experimentar. Agarremos las ratitas y las dividamos en dos. A unas les voy a hacer pasar un poco de hambre y a otras les voy a hacer pasar un poco de sed. Y las voy a poner en el laberinto. Entonces voy a descubrir si esas ratas se mueven en el laberinto sabiendo cómo es ese laberinto o tanteando como si fuera un laberinto que no conocieran. Entonces, pongamos que el laberinto fuera un pasillo largo que se divide en dos como una Y. Y yo a las ratitas siempre les puse la comidita en el lado izquierdo y el agüita en el lado derecho cuando estaban todas llenas, ¿no? Y ahora a la ratita hambrienta, la largo. Es que las ratitas hambrientas tantearán, mirarán. Ya no le voy a poner la comida ni el agua, para que no haya olor y para que no me interfiera, ¿no? Todo limpito y oliendo a lavandina. Entonces, esa ratita sabrá en su mente que el laberinto tiene dos patitas y que en cierto lugar de esas patitas había comidita y se irá rápidamente hacia ahí, o irá y tanteará y buscará aleatoriamente. No, las ratas saben cómo es el laberinto y las ratas predicen, pongamos que, dónde va a haber probablemente comida. ¿Cómo lo hicieron? Y tenían un mapa mental, tal como ustedes tienen un mapa mental y saben que dónde está la comida, aunque nunca haya sido reforzado. ¿Me explico? Entonces, Tolman, desde un paradigma conductista, está diciendo hay contenidos mentales que el conductismo no puede predecir. Hay mapas mentales, hay representaciones internas y esas funcionan para guiar la conducta aún sin condiciones de refuerzo. ¿Me explico? Entonces tenemos otros interesantes autores como Bartlett. Bartlett, que en realidad lo habla al comienzo del texto siguiente, pero ya que estamos lo uno en todos, habla de lo mismo. Y fíjense, estudia la memoria. ¿Cómo se estudiaba la memoria hasta ese momento? Hasta ese momento la memoria era visto como algo mecánico. Los estudios de memoria implicaban el aprendizaje de secuencias de números o de letras, y aprendizaje mecánico. Entonces, hay un autor clásico que lo que hacía era estudiar cuántos trigramas, elementos de 3, por ejemplo, letras, podía aprenderse, cuánto tiempo le llevaba a aprenderse una cierta cantidad de trigramas, cuánto tiempo le duraban en la memoria, cómo hacía para recuperar, cuánto recuperaba. Interesantísimo en cuanto a números y nos dio ciertas pautas. Sin embargo, Bartlett dice, sí, pero la mente humana no procesa mecánicamente. No es que nosotros estemos mirando en el mundo a ver cómo mecánicamente me aprendo estas cosas. Nosotros vamos al mundo con ciertas estructuras básicas. Interpretamos el mundo de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Y entonces les presentaba a las personas, por ejemplo, un experimento clásico, historias narradas de una manera un poco rara, un poco vaga, con algunos detalles un poco incongruentes, y luego les preguntaba qué se acordaban.
Si la mente fuera una cuestión mecánica, en la cuestión de memorización, todos se acordarían lo mismo. Los detalles estarían ahí. Quizá algunos más, quizá algunos menos, pero los detalles estarían ahí. No habría cambios. Sin embargo, lo que se encuentra es que la memoria cambia y reconstruye de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que mi mente me dice que hay que entender. Tenemos una mente que previamente a la experiencia ya sabe cómo interpretar esa experiencia. Entonces, eso no hay forma de entenderlo desde un conductismo mecanicista. Hay procesos mentales de representación que son previos, que son aprendidos probablemente, pero a lo mejor no. Entonces, interesante, por ejemplo, unas historias sobre fantasmas de Egulag de Bartlett y cómo las personas tienden a entender esto. Y se mencionan, entonces, múltiples autores. Vuelvo a la idea central. Lo interesante de todos estos autores es que ustedes vayan viendo cómo fueron planteando elementos que la psicología cognitiva retoma porque tienen cuestiones de mente, de proceso de información. Entonces, salgan del texto, lean, aunque sea un texto no del todo científico, pero tengan en cuenta qué es lo que fueron diciendo estas personas. Otro elemento interesante entonces de la psicología cognitiva en este texto es su integración más allá de lo que es la psicología. La psicología cognitiva, mejor dicho, es una integración en una ciencia cognitiva. Las ciencias cognitivas son múltiples. Todas confluyen en métodos de estudio, todas confluyen en una perspectiva epistemológica, sin embargo son muchas. Eso es el segundo texto. Este primer texto no lo plantea todavía, sin embargo se entiende. ¿Cuáles son las ciencias cognitivas que se plantea como este hexágono cognitivo? ¿Se acuerdan? La cibernética, la neurociencia, la computación, la lingüística, la psicología y la antropología. Vamos de vuelta. ¿Que las diga de nuevo? Sí, porque hubo cibernética, dijiste. Sí, neurociencia, computación, lingüística. No. Cibernética la saquemos. La cibernética es una metáfora. La cibernética son sistemas mecánicos de respuesta y autorregulación. Lo que hay es psicología. Psicología como ciencia cognitiva. Lingüística como ciencia cognitiva, aporte chomskiano básicamente. Filosofía. Hay ciencias de la computación, que van a darnos toda una metaforización muy interesante. Hay antropología y hay neurociencias. En la relación entre estas seis, pongamos que ciencias cognitivas, que esto es un planteo no de los primeros cognitivistas, sino de los años 70. Se entiende, por ejemplo, que entre la psicología y la lingüística hay desarrollos que aportan a la ciencia cognitiva psicolingüísticos, y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya me perdí por dónde iba, pero bueno, se entiende a dónde iba, espero. En este segundo texto hay entonces introducción de numerosos autores: Neisser, Vygotsky, Luria. Vygotsky, Luria, fíjense qué interesante. Vygotsky fue un autor ruso de principios del siglo XX, murió en los años 30. Luria fue su sucesor y para nada se contactó con la gente de Occidente porque, claro, las cuestiones políticas hacían que los rusos pudieran leer a los occidentales, pero los occidentales no pudieran leer a los rusos. Por lo tanto, Vygotsky entra en la psicología, en la ciencia occidental, a partir de una traducción de una de sus obras al inglés, que fue Pensamiento y Lenguaje, muy entrado del siglo XX. Y entonces Occidente descubrió a Vygotsky, dijo, qué tipo genial, hay que traducirlo. Bueno, eso, sin embargo, impacta en la psicología cognitiva en la segunda mitad del siglo XX, pero son desarrollos muy previos. Vygotsky ustedes lo estudiaron a partir de los desarrollos sobre lo sociohistórico-cultural, marxista, las condiciones de
materiales de producción. Y en este punto se toma a Vygotsky con sus desarrollos sobre muchos otros elementos. Vygotsky y Luria estudian las bases neurofuncionales de la mente humana, y Vygotsky le da una impronta muy importante en cuanto al origen sociocultural de las funciones. Eso, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en la unidad anterior. ¿Se acuerdan de eso? Luria fue un psicólogo, el padre de la neuropsicología, y su gran experiencia con heridas de guerra y sus grandes estudios a partir de Vygotsky y otros autores como Sechenov, etc., hacen que haya podido tener una síntesis mental de cómo nuestro cerebro actúa en cuanto a funciones mentales. Y fíjense que van a poner en el cerebro condiciones que hasta ese momento eran algo como inasible. Por ejemplo, personalidad como constructo psicológico, y Luria y otros autores más, pero personalidad depende de la indemnidad de ciertas estructuras cerebrales y, por supuesto, que está el estudio de ello. Entonces, es sumamente interesante los comienzos de la neuropsicología, en tanto que la mente cognitiva tiene una base funcional cerebral. Y ya no es posible, como dirían los conductistas, decir, no me importa lo que hay en el medio entre estímulo y respuesta, porque lo que importa es la relación estímulo-respuesta, porque lo que hay en el medio es sumamente importante. Bien, y este texto les va a ir dando luego las metáforas de la cibernética, las metáforas de la computadora y cómo ello nos va guiando el conocimiento humano. Procesamiento de la información, procesamiento distribuido en paralelo, etc. Bien. Finalmente, entonces, esta psicología cognitiva a lo que lleva es a la reintroducción de la conciencia, de la mente, de las preguntas sobre el libre albedrío, etc. Cosas que estuvieron abandonadas por ser inaccesibles desde el punto de vista conductista, y ahora, con esta nueva manera de ver la mente, son accesibles y estudiables. Bueno, creo que la clase de hoy me salió un poco dispersa. La idea era sintetizar algunos de los elementos, no hacer el desarrollo específico. Gracias. No era cuestión de hacer el punteo, por eso no le hice el PowerPoint, sino dar el marco general para la comprensión de estos textos. ¿Sí? Me pasó lo mismo con la unidad 2, así que entiendo perfectamente. Bien. Muy clara. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, una duda, o si algún compañero me la puede sacar. Seguro que el compañero puede. En la guía habla de, creo que en la última parte, dice tomar el texto y creo que dice compararlo con el texto anterior. ¿De qué texto se está refiriendo? El texto de cognitiva, me da donde habla un de... segundo, busco las preguntas, porque no sé a cuál se refiere. Si alguno de los compañeros ya lo sabe. De la unidad 8, la anterior a la última. Muy bien, dice, compare los modelos explicativos expuestos en el texto con lo expuesto en el texto anterior. Lo que le está pidiendo la pregunta que nos pregunta es los modelos explicativos del segundo texto de cognitiva. Todo lo que habla en del relación, procesamiento de la información y claro, demás. cibernética, metáfora del ordenador, etcétera. Póngalo en relación con lo que habló el primer texto, Ferrero y otros, donde también hay un apartado que es los modelos de procesamiento de la información. Simplemente, o sea, hay coherencia entre los textos, hay contradicción, hay tensión, hay elementos que este texto aporta que el otro no, o que el otro aporta que este no, en esos términos. Lo que lo vas a llevar a leer claramente cuáles son los modelos explicativos.
¿Sí? Perfecto. Profe, Gracias. Sí. bueno, la pregunta que sería la anterior Estefanía. de la que preguntó mi compañera. Ajá. Dejo de grabar ahora. Eh, Clic. bueno,